En 1844, una fecha famosa para los adventistas, Constantino von Tischendorf, de 29 años de edad, llegó al monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí. Tischendorf era un investigador de los manuscritos de la Biblia y había asumido el rol de reconstruir el texto original de todo el Nuevo Testamento. En su afán por estudiar los manuscritos más antiguos, viajó por toda Europa y por lugares mencionados en la Biblia, como Patmos, Egipto y el monte Sinaí. Esta visita llevó en 1859 al descubrimiento del manuscrito completo más antiguo del Nuevo Testamento. Hoy en día se conoce como el Código Sinaítico y es una fuente invaluable de la legitimidad del origen y la transmisión de la Biblia. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos el estudio sobre el origen, para ver, el origen y la naturaleza de la Biblia. Y esto está maravilloso porque vamos a estar hablando de Pedrito, alguien que tuvo primera línea de interpretación y de conexión con el Señor y Maestro nuestro, el carpintero de Galilea. Gloria sea su nombre. Oramos para comenzar. Oramos. Amado Dios, envíanos el espíritu del carpintero de Galilea para que aprendamos a seguir tu voluntad y a crecer en tu palabra y vivir conforme Pedrito vivió. Ayúdanos a aceptar las indicaciones que le diste a tu siervo Pedro, amado tuyo del Señor Jesús, quien en medio de su pecado y de su mal fue redimido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Perdona, Rafael, que en la oración me embalé y me puse a pensar en Pedro y en todas esas experiencias maravillosas. Pues Me está parecía bien, que Johnny. yo estaba allí con ellos. Vamos a comenzar precisamente leyendo en las cartas de Pedro ese pasaje tan importante acerca de la inspiración de la Escritura. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alborece en vuestros corazones. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Johnny, aquí tenemos el pasaje más interesante, en mi opinión, acerca de la inspiración de las Escrituras. ¿De acuerdo? No tenemos el trasfondo, pero aparentemente Pedro estaba respondiendo a alguna acusación en contra de él o en contra de los apóstoles, de que lo que ellos estaban predicando era pura tontería, era pura imaginación, eran mentiras, básicamente. Y entonces él se defiende. Él se defiende diciendo: miren, aquí nosotros no hemos inventado nada.
sino que nosotros vemos en pantalla, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, oímos esta voz enviada del cielo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí están los 3 detalles, Rafael. Y en puertorriqueño jugando béisbol con 3 strikes y you are out. Pues ya está ponchado. Eso es lo que es. Bueno, Johnny, imagínate que está propagándose el mensaje de Cristo. A todo el que se detenga para escuchar, estos hombres, los apóstoles y los nuevos creyentes, estaban llenos del fuego de repartir el mensaje. Habían recibido el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No sé exactamente en qué año se escribió esta carta, pero no fue muchos años después de Pentecostés. Toda esta gente estaba predicando el mensaje. Era como que estaban estableciendo una nueva religión, una nueva forma de creer e interpretar y conocer el significado de las escrituras de los judíos. Esta acusación era muy importante, era grave, quiero decir, porque dependía el éxito de la propagación del evangelio, dependía de que ellos pudieran tener credibilidad. Y precisamente lo que él dice aquí es que le enseña a los hermanos que ellos presenciaron con sus propios ojos, que ellos oyeron las mismas palabras que se hablaron desde el cielo y que estaban hablando inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es la clave de lo que nosotros vamos a estudiar en esta lección, acerca de esa inspiración del Espíritu Santo. Gracias, Rafael, por recordarnos esto. Bueno, vamos a ir al pasaje que se encuentra en Juan capítulo 21, porque Johnny, cuando Pedro dice que él presenció esas cosas, no se está refiriendo únicamente a aquel pasaje que conocemos como la transfiguración de Cristo. Eso no fue lo único que él presenció. Pedro tuvo muchas experiencias con Jesús y en cada una de ellas él estaba siendo inspirado por Dios. Tal vez él no lo reconocía en ese momento y tal vez nosotros no lo entendemos así cuando estaba teniendo esas experiencias de que estaba siendo inspirado por Dios. Pero vamos a ver ahora este pasaje en Juan 21 para ver cómo es así, que la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración de Dios en la vida de Pedro no fue cuando escribió la carta, sino que fue a través de toda su vida. Amén. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Johnny, este pasaje tiene una importancia tan grande en la vida de Pedro, porque esta experiencia fue el rescate de Pedro de haber perdido su credibilidad ante sus hermanos y ante cualquiera de los creyentes, de haber perdido la confianza propia, de haber perdido la confianza en el amor de Dios. Jesús les había enseñado a ellos de diferentes maneras, con diferentes parábolas, con diferentes actitudes que desplegó, que Dios ama al pecador. Pero ahora Pedro había cometido un pecado que nadie había cometido, aparte de Judas, y Judas se ahorcó. Pedro era un hombre
que estaba perdido en vida, muerto espiritualmente en vida, aunque miembro del grupo de discípulos estaba perdido, por lo menos en su mentalidad, habiendo traicionado a Jesús. Y cuando Cristo vino y le habló 3 veces, como cada una por las veces que él lo negó, y le dijo, apacienta mis corderos, y al final le dijo, sígueme. Esa fue la más grande inspiración que recibió Pedro en su vida. Y es un tremendo ejemplo para ti y para mí, porque tú y yo, todos nuestros escuchas, todos los que estamos en esta audiencia, todos erramos. Y nunca erraremos como erró Pedro, que fue algo latente y palpable en el momento de más necesidad de Jesús. Él le dio la espalda negándolo y maldiciendo. Así que si hay perdón para el hermanito Pedro, hay reconciliación y perdón para nosotros también. Para nosotros. Entonces, Johnny, entonces la conexión con la inspiración de la Biblia y con el tema de que él dice tenemos la palabra profética más segura y la credibilidad que él tiene es que Pedro pasó por unas experiencias horribles. Y cuando él habla del amor de Cristo, cuando él habla acerca del perdón, cuando él invita a sus lectores a vivir vidas entregadas a Dios, está hablando un hombre que tuvo experiencias profundas con Jesús y tiene toda la credibilidad. Podemos confiar en los escritos de Pedro y los demás apóstoles porque ellos vivieron estas experiencias. Y esto se llama dar testimonio. Por testimonio tenemos seguridad. Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo sentí, yo lo palpé y ahora el Espíritu me da poder para darte testimonio. Y es la misma fórmula que nosotros hemos de usar. Testimonio de lo que Dios hizo por Pedro y lo que Dios hace por nosotros. Amén. Ahora, vamos a pasar ahora a uno de los escritos de Pablo muy conocidos acerca de la inspiración de la Biblia, en Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de que lo has aprendido y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Amén. Qué maravillosa es la Biblia que nos da todo lo que necesitamos para poder enfrentar las realidades de este mundo que son en continuo desdoble contrarias a la voluntad de Dios. Y en este libro sagrado tenemos la inspiración que Dios dejó para contrarrestar. Yo me acerco a la Biblia y me anclo en ella y en ella vivo en paz. Y Johnny, entonces la inspiración de Dios, cuando Pablo escribió, cuando Pedro escribió, cuando escribieron los demás, recibieron algo de Dios. En el caso de Pedro, lo que leímos anteriormente, él recibió su inspiración desde mucho antes. Ese entendimiento profundo del amor, el perdón y la gracia de Cristo, no lo adquirió porque él escuchó que Dios le dijo, Dios es amor a Pedro. Él entendió eso por las experiencias que vivió. Y estas escrituras, inspiradas por Dios, nos traen a nosotros esa sabiduría que estos hombres recibieron por sus experiencias con Cristo y los conocimientos que les fueron revelados a ellos para transmitirnos a nosotros. Amén. Y entonces vamos a ver en 2 de Samuel un ejemplo u otro ejemplo de cómo los hombres fueron inspirados por Dios. Estas son palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob,
el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Johnny, por lo menos en esta ocasión, dice David que el Espíritu de Dios estuvo en él y habló por medio de él. Y entonces será por eso que cuando nosotros leemos los Salmos y encontramos tantas experiencias, tantas expresiones de amor, de la grandeza, de la belleza de Dios, de su misericordia y gracia para los seres humanos, encontramos también la parte donde David confiesa sus pecados, o la parte donde él expresa su dolor y su consternación y le pide ayuda a Dios. Ciertamente encontramos ahí que aquí hay la inspiración, palabras que Dios le dio a David para transmitir a nosotros. Y esa seguridad que él tenía, la tenía porque dice allí que lo subió hasta lo alto. No podemos dar una explicación exacta de qué quiere decir esto, pero sí sabemos exactamente las implicaciones. Y la implicación número 1 es que cuando él hablaba, cuando estaba escribiendo los salmos y los otros escritos que dejó de cantos, eran una señal de su conexión y su testimonio de lo que Dios le había dado a través de su lengua. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo de inspiración en el libro de Apocalipsis. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Y la dio a entender enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Aquí tenemos una cadena de oro. La cadena está anclada en el Señor nuestro Dios, el Creador. Y viene una revelación en la forma de Jesucristo. Dios se la da a Jesucristo. Y Jesucristo la envía a través de un ángel a su siervo Juan, y Juan lo dejó escrito para ti y para mí. Ahí está la cadena de inspiración y revelación que llega hasta nosotros con la misma autoridad. Es decir, la integridad de una cadena, Rafael, no está basada en el eslabón que te toca a ti aguantar, el último en la cadena. Está basada en el primero, que está amarrado al lugar donde está anclado. Y ese primero es Dios. Cuando yo tengo aquí la escritura está dando testimonio en una cadena muy larga que está anclada en Dios. Y yo alabo el nombre del Señor porque cada vez que abro la Biblia estoy señalando que creo en el ancla donde está afianzada en el mismo trono. Y Johnny, aunque no estoy hablando de inspiración, pero estoy hablando acerca de la cadena de transmisión, porque Juan lo escribió, lo relató a todas las personas que él tenía en su círculo de influencia, y uno de ellos lo llevó un poquito más adelante, y así sucesivamente la Biblia sobrevivió esa época oscura del tiempo medieval, hasta que hombres y mujeres tradujeron y traficaron las escrituras para poderlas colocar en nuestras manos. Somos realmente beneficiados por las vidas de incontables personas que nunca vamos a saber sus nombres, por lo menos en esta vida, que se arriesgaron, que se esforzaron y que trabajaron fielmente para transmitirnos a nosotros estos mensajes de Dios. Gracias a todos ellos. Gracias a todos estos originales colportores que cosían en los ruedos y que cosían en el medio de sus ropas estos pergaminos de la escritura, de la palabra de Dios, y la iban repartiendo. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Ahora vamos a ver otro pasaje en Apocalipsis, otra forma en la cual Juan fue inspirado. Yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Johnny, qué interesante que las palabras que tenemos en estas, por lo menos en estas 7 cartas,
son palabras directas de Jesús a través de Juan para nosotros, Johnny. Increíble, un mensaje de Cristo para nosotros, que vivimos siglos, siglos y siglos después de que Juan tuvo esta experiencia. Qué cosa tan maravillosa para nosotros recordar cuando leemos por lo menos esos pasajes, pero en realidad toda la Escritura, que son las palabras de Cristo hacia ti y hacia mí. Y es otro ejemplo más de lo que habíamos conversado en la lección primera de este trimestre, que la forma de interpretar el tiempo es cíclica, porque fueron dadas a 7 iglesias y cada una de las iglesias representaba un periodo, pero eran 7 iglesias literales que estaban literalmente en Asia, como dice el Espíritu de Cristo que estaba comunicando. Al mismo tiempo se estaba desdoblando en forma cíclica para que llegue hasta ti y hasta mí. Amén. Amén. Vamos a ver un siguiente pasaje en el libro de Apocalipsis. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, que yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Johnny, aquí tenemos la forma específica, cómo fue que Juan recibió esta inspiración. Un dictado directo de Jesús para que escribiera. Y esto es único porque Pedro nos indica cómo era la revelación en la mayor parte de los casos. Y no era un dictado, sino que era una experiencia que era inspirada y revelada al profeta. No eran los profetas la pluma de Dios escribiendo el dictado de Dios, a excepción de estos lugares donde se nos dice específicamente que Dios le dictó un mensaje especial y particular. Bien, entonces tenemos otro pasaje en Apocalipsis que nos habla un ejemplo adicional de cómo recibió inspiración. Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estuve en espíritu, y he aquí un trono estaba colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Aquí se nos indica, Rafael, cómo Dios le habla al hermano Juan y le da detalles. Y estos detalles vienen directamente de la sala de Dios, del sello, del lugar donde habita Dios. Y desde allá, cuando abrimos la Biblia, tenemos los chismes de la casa real, de la casa de Dios, los mensajes directos que vienen. Es muy popular unos libritos, unas revistas semanales o mensuales, yo no sé cuánto a menudo se publican, yo así las veo cuando uno va a los supermercados y también cuando está esperando en los hospitales o en las clínicas, que hablan de los chismes de la casa de los reyes de Inglaterra y de Europa. Y también otros que hablan de los chismes de todos los de Hollywood y de Broadway. Sí, los actores. Sí. Pues nosotros tenemos la Biblia, los chismes de la casa del Señor Dios. Están aquí todos los detalles. Estos chismes sí tenemos que leerlos con mucho interés. Y bueno, lo interesante aquí, Johnny, es que Juan tuvo una visión donde en una forma, en primera persona, sube al cielo y ve cosas y nos las relata a nosotros. Y es interesante que muchas veces cuando leemos esas descripciones, Johnny, empiezan a hablar como que si su rostro era como un trueno. Está hablando en una forma que uno no, aunque uno lo lee, uno no entiende cómo serían esas cosas, porque lo que ellos estaban viendo era una cosa tan sobrehumana, tan de una dimensión diferente, que ni se podía describir en una forma precisa que ayudase
que lo ayude a uno a entender bien lo que estaba viendo. Pero lo cierto es que sí hay muchas cosas que vio, que podía entender, aunque hablaba en forma, aunque lo que veía eran símbolos también. Ancianos, animales, seres vivientes, quiero decir, cosas que uno no entiende exactamente lo que significan, pero fueron cosas que él y otros como Daniel y tantos otros vieron con sus propios ojos. Visiones, revelaciones que Dios le dio. Vamos a ir a el siguiente pasaje también en Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, Johnny, aquí la inspiración fue de ver el futuro, no de ver cosas en el presente o escuchar cosas en el presente, sino ver el futuro, ver esa santa Jerusalén, ver un cielo nuevo y una nueva tierra. O sea que la inspiración también incluye ver los eventos futuros. Vamos a ver el siguiente pasaje en el libro de Lucas. Puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos y oculares y servidores de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero, desde su origen, escribirte ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo. Ay, que yo quisiera conocer a Teófilo, el original recipiente del libro de Lucas, que es mi favorito. Y el libro de Lucas va junto con el libro de Hechos. Estos dos son en realidad dos volúmenes de una misma obra. Y él utilizó una manera diferente de inspiración y revelación, porque él hizo una investigación de todos los eventos, entrevistando a sobrevivientes de sobrevivientes que habían pasado la historia, y documentos que ya habían sido escritos, que él declara que son muchos. Y no imaginamos que está exagerando, porque él era un médico y es el único autor de todos los 66 libros del texto sagrado que nosotros tenemos que no es judío. Es el único médico de origen grecorromano. Y gracias a él tenemos una perspectiva muy deliciosa de la palabra de Dios. Pero es deliciosa porque habla del Señor Jesús. Juan 5:39 declara el propósito final de todo lo escrito en la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos maneras de ver la Biblia. Una manera es que al leerla vamos a alcanzar méritos para entender la manera de ganar la vida eterna. No lo haga así. La segunda manera es, esta es una carta, y en esta carta se nos dice, aquí como yo tengo carta de mi padre, que está muerto, y tengo carta de mi mamá por aquí también. Bueno, pues es una carta personal de Dios para ti y para mí, que a través de leer esta carta conocemos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el que nos da la vida eterna. Así he dicho y así he creído. Aleluya y amén. Amén. Y bien, con este pensamiento, queridos hermanos, les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.